porque ahora se ha dado origen a la neuroética como una de las áreas, de las subdisciplinas más importantes de la área ética. ¿Por qué? Porque es la última frontera del conocimiento. Las neurociencias representan la mente estudiándose a sí misma, la conciencia analizando los mecanismos de la propia conciencia. De tal manera que conforme vayamos avanzando en este conocimiento, pues vamos a ir sabiendo más cómo es la humanidad y por qué se comporta así la humanidad, es el cerebro humano. Desde el siglo XVI, este gran libro de Vesalio fue de los primeros en donde se empezó a estudiar la estructura del cerebro, y esto ha dado lugar a que ya los tratamientos de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas pues no sean lo que eran antes, pues, posesiones demoníacas, y pues entonces más bien había que castigar al demonio que se había metido, y mientras tanto pues se asesinaba a los enfermos. Pero ya desde el siglo IV a.C., Hipócrates señalaba en su libro sobre la epilepsia que es en el cerebro donde se originan placeres, risas, penas, dolor, y es gracias a lo que sucede en el cerebro que se puede sufrir locura, delirio, miedos, terrores. Varios siglos después, Claude Bernard, uno de los más grandes fisiólogos que ha aportado conocimientos en esta área, señalaba en su libro de las funciones del cerebro que los fenómenos metafísicos, pensamiento, conciencia e inteligencia, son procesos vitales comunes y solamente son el resultado de la función del órgano, que lo expresa que es precisamente el cerebro, y que cuando conozcamos bien cómo funciona el cerebro vamos a entender estas funciones mentales, así como entendemos lo de los otros órganos del cuerpo. Hace todavía un siglo después, Francis Crick, el mismo Crick de la doble hélice, que después se dedicó sus últimos 20 años a estudiar neurociencias, sobre todo la conciencia, publicó en su libro The Astonishing Hypothesis esta otra frase que es prácticamente un plagio de lo que dijo Hipócrates: tristezas, recuerdos, ambiciones son en realidad la conducta de un inmenso conjunto. Esto es lo que no es plagio, células nerviosas y moléculas asociadas. Y no es plagio porque Hipócrates es imposible que dijera esto, porque en esa época pues no se sabía que había algo que se llamaba células, ni tampoco moléculas asociadas. Y en todo el avance del conocimiento sobre esto, precisamente se refiere a cómo funcionan las células nerviosas y cómo funcionan las moléculas asociadas a las células nerviosas. Esto yo creo que demuestra que tenían razón tanto Hipócrates como Crick, y eso es lo que constituye mi plática. Quiero tratar de demostrar a ustedes cómo lo que ya sabemos del funcionamiento del cerebro nos permite o nos va a permitir entender la conducta humana de una manera mucho más biológica que espiritual o sobrenatural. Una palabra sobre los genes. Recuerden que el chimpancé diferimos en el genoma aproximadamente solo 1%, y esto pues nos hace ya tener que modificar nuestro concepto de dignidad humana, porque si somos el producto de la evolución, como se demuestra por muchísimos datos, pero además por esta diferencia del 1%, pues entonces ya no debemos considerar la dignidad humana como algo característico del genoma humano, porque tiene que nos da cierta aura de seres maravillosos, hechos a imagen y semejanza de Dios, como dicen las religiones. Aquí está el peso del cuerpo y aquí está el peso del cerebro. Ven ustedes, las escalas son
son logarítmicas. Lo ven ustedes como el cerebro, sí se sale el cerebro humano en con la relación cerebro-cuerpo. Una palabra sobre los genes, justamente. Esta es la estructura del DNA, del ácido ribonucleico. Menciono rápidamente G, C, A, T, las 4 bases nitrogenadas que constituyen el genoma humano, cuya secuencia causa precisamente o determina lo que es el genoma. Y trabajos recientes, aunque debo decir que no he visto que se hayan avanzado más sobre esto, han encontrado modificaciones en ciertos genes en donde estas bases, como digo, son las que determinan el genoma, las que generan las proteínas características de cada especie. Pues resulta que encontraron que, aunque la diferencia, cuando nos separamos del ancestro común entre el chimpancé y el hombre, es apenas 6 millones de años pero hace 30 millones de años hubo un ancestro común entre el pollo y los primates. Bueno, pues encontraron que a pesar de esto, entre el chimpancé y el pollo, en cierta región del genoma, con las letras del DNA de estos genes, solo había 2 diferencias, mientras que a pesar de una diferencia mucho menor de tiempo, mucho más bases distintas entre el hombre y el chimpancé. Ahora, esto que tiene de especial, que este gene en particular parece que tiene que ver con el desarrollo de la corteza cerebral. Cuando hay alteraciones en este gene, no se desarrolla bien la corteza, sobre todo los pliegues de la corteza. Esto entonces ya apunta, no quiere decir que esté demostrado ni mucho menos, pero apunta que este tipo de genes son los que han determinado la evolución, el desarrollo de la corteza cerebral, y sabemos que justamente es la corteza cerebral la que nos hace diferir de manera fundamental del chimpancé y de cualquier otro primate en cuanto a funciones mentales, lenguaje, todo lo que nos hace de los primates. Y si vemos la estructura de los cerebros, pues es extraordinariamente visto así, macroscópicamente. Este es el cerebro humano, este es el de la jirafa. Aquí está en la escala, este es el ratón, pero ven ustedes que la estructura global es extraordinariamente parecida. Este es el del chimpancé. Si lo vemos cortados los cerebros, también vemos que las cortezas cerebrales tienen muy parecida toda la estructura, pero la corteza del humano es mucho más amplia, más extensa, sobre todo en ciertas zonas de la corteza cerebral. Si es el cerebro humano, si lo cortamos, bueno, vemos la corteza cerebral y una serie de estructuras nerviosas en el interior de núcleos y los 2 hemisferios cerebrales unidos por fibras. Por eso sabemos ahora que desde hace muchos años que los 2 hemisferios tienen hasta cierto punto funciones distintas, aunque funcionamos como un solo cerebro. En esta zona, que es el tallo cerebral, viste el cerebro por abajo, es esto. Este es el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral, y lo importante que quiero mencionar a ustedes rápidamente es que de este tallo cerebral es donde se comunica el cerebro con el resto del cuerpo, ya que continúa con la médula espinal encerrada, este cuadrito es este de acá, en las vértebras, y es gracias a la comunicación que se da a través de la médula espinal que el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, tanto para percibir todas las sensaciones que percibimos a través de nuestros sentidos, como para emitir las señales que finalmente van a originar que los músculos se puedan contraer. Por eso es que las neuronas, aquí está ya una neurona, pueden tener una prolongación que son extraordinariamente larga, tan larga como que puede ir desde aquí hasta la punta del pie, y es el mismo conjunto, la misma célula, el mismo conjunto
conjunto celular. Entonces, el mensaje tiene que partir de aquí donde aparece la flecha, recorrer hasta llegar al terminal donde se establecen las conexiones con los músculos o, como les voy a platicar mucho, en el caso de otras neuronas en el interior del cerebro. Esta parte de prolongaciones recibe señales, se llaman dendritas y este es el axón. El conjunto de axones son los nervios periféricos, aquí ven ustedes a los nervios en microscopía electrónica de barrido, rodeados de su mielina, como se ve en este corte. Cada uno de los axones está rodeado de esta estructura que se ve grasosa y efectivamente tiene moléculas de tipo grasa muy importantes. Esta mielina lleva a cabo funciones determinantes de que el impulso nervioso pueda pasar a la velocidad correcta a lo largo del axón. Ven ustedes aquí varios nervios, los axones rodeados de mielina y los vasos sanguíneos. Este es un esquema de la neurona ya más detallado. Esta es la mielina, que ayer alguien mencionaba los oligodendrocitos, hablando de células troncales. Los oligodendrocitos son las células que forman la mielina, es otro tipo de células que no son neuronas como estas. Me voy a referir a esta estructura más adelante. Esta es la estructura clave del funcionamiento de todo el sistema nervioso y ese va a ser el centro del resto de mi plática. Por lo pronto solamente menciono que ya sabemos, en términos de fisicoquímica, ya conocemos de una manera extraordinariamente detallada cómo es que el impulso nervioso es capaz de recorrer, es eléctrico, es un fenómeno eléctrico, es capaz de recorrer todo el axón a muy largas distancias hasta llegar a los músculos o hasta las otras neuronas. Estos son datos de biofísica, donde ya sabemos que dije que era un fenómeno eléctrico que se debe justamente a que se mueven átomos con carga eléctrica, eso es electricidad. Y los átomos que se mueven en el paso de la corriente eléctrica a lo largo del axón son precisamente el sodio y el potasio. Y esto es lo que origina que se transmita el impulso nervioso. Y esto me trae a algo que voy a mencionar más, que es en términos de moléculas, ya no de células, sino de moléculas que participan en esto. Sabemos ahora la fundamental importancia de moléculas que forman canales. Este es el axón. Si tomamos la membrana del axón, que está, pues, obviamente es cilíndrico, y vemos que para que estos iones, el ion es la carga, es el átomo con carga eléctrica, para que el sodio o el potasio, como ya dije, son los que determinan esto, puedan moverse, no pueden hacerlo a través de la membrana. Esta es la membrana en términos ya moleculares, la membrana del axón. Para que esto suceda, tiene que haber canales, verdaderos canales. Y estos canales están formados por proteínas. Y ya sabemos ahora la estructura en un enorme detalle de estos canales que permiten el paso de los iones a través de la membrana. Y esto determina el paso de muchas otras moléculas, además de los iones. Entonces les pido que recuerden esto, porque vamos a seguir hablando mucho de esto, para poder tratar de convencerlos a ustedes por qué todo el funcionamiento del cerebro depende en realidad de la química. Porque estas moléculas, pues son, como todas las moléculas biológicas, pues son químicas, son moléculas igual que las moléculas inorgánicas, nada más que organizadas de una manera extraordinariamente elaborada, gracias a los genes. Pasamos entonces a estructuras celulares. A diferencia de
muchos otros tejidos que son extraordinariamente importantes y complejos, o órganos como el hígado. Las células nerviosas, las neuronas, tienen una enorme variedad de formas. Estas, por ejemplo, son las neuronas de nuestros sentidos que están en la cara. El olfato es una neurona olfatoria directamente encima de la nariz, y todas estas neuronas son las que llevan entonces la información de la periferia hasta el cerebro. Estas son neuronas, por ejemplo, de la corteza cerebral. Esta es una neurona de cerebelo. Esta es una neurona muy bonita de la retina del gato. Lo interesante es entonces que tienen muy distintas formas, algunas con axones larguísimos, como los que ya mencioné, de la médula espinal hasta la punta del pie, mientras que otras tienen axones muy cortos. Pero ya desde esta diapositiva pueden ustedes ver cómo hay una relación muy específica de neurona a neurona, y esto es lo que forman los circuitos. Sabemos entonces ahora que hay neuronas, lo que se llama un campo sensorial, neuronas de axones muy largos que llevan toda la información hacia el cerebro, que podemos considerar como una caja negra o caja roja en este caso, en donde hay cientos de miles de millones de neuronas que tienen que integrar toda la información que llega y decidir si van a emitir señales a través de las neuronas, que finalmente tienen que llegar a la neurona de la médula espinal, cuyo axón va a los músculos. Si el cerebro no decide que se va a ejecutar una acción, o dicho de otra manera, la única manera como el cerebro puede expresar todo lo que integra de la información que ha recibido, si decide hacerlo, tiene que hacer uso de las neuronas motoras. Si nosotros no podemos mover los músculos, no podemos expresar absolutamente nada de lo que estemos pensando. Por eso es tan terrible la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica de que hablaba ayer Asunción, porque se mueren estas neuronas motoras, entonces no se puede mover. Simplemente no se puede mover. Si me da tiempo voy a hablar un poquito de esta enfermedad después. Entonces, pues la gran pregunta, el gran misterio de las neurociencias es entender cómo esta caja roja de cientos, miles de millones de neuronas analiza e integra toda la información, genera el pensamiento, genera el lenguaje y finalmente hace que a través de los músculos podamos estar platicando ahorita nosotros. Sin los músculos no podemos hacer absolutamente nada. Además de las neuronas, este es un esquema que me gusta mucho porque están los distintos tipos celulares. Además de las neuronas propiamente dichas, están los oligodendrocitos que forman la mielina, con estas prolongaciones. Esta es la mielina. Y otro tipo de células muy importantes, que es la glía, que es esto, que tienen funciones que cada vez conocemos mejor, que, digamos, entre comillas, ayudan a las neuronas a que hagan su función. Vean ustedes, ya desde aquí lo señalo, que este sería, es un esquema obviamente, y cómo en el extremo de esta, lo que sería la dendrita, está recibiendo información de la neurona, y este es el axón. ¿Cómo sabemos que es el axón? Porque tiene mielina. Y esto va a comunicarse con otras neuronas. Pero esto está organizado en circuitos neuronales perfectamente definidos genéticamente, y que cuando hay un problema genético pueden alterarse, claro. Nada más para la complejidad del asunto, simplemente la retina que está en el fondo del ojo ya tiene una serie de circuitos neuronales muy complicados. La luz
aquí está la luz tiene que cruzar toda la retina hasta que los receptores en la luz, son los que detectan la luz y luego el cerebro es el que integra la información. Pero estas comunicaciones dentro de la retina, en la misma retina, en el pequeño grosor de la retina, ya existe esta organización y ya desde aquí se empieza a procesar la luz, de tal manera que los fotorreceptores reciben y luego tienen que comunicarse hacia estas neuronas hasta que llega a estas finales que son las que forman el nervio óptico, que va hasta otras zonas del cerebro, hasta que llega a la corteza visual, que es la corteza occipital. Pues fíjense, una estructura ya tan delgadita, tan aparentemente simple, es complicadísima, es la retina. Esta es la estructura del cerebelo, de una manera también muy esquemática, pero la forma de las neuronas no es esquemática, esta sí es real. Entonces vean ustedes como la corteza del cerebelo tiene estas células hermosísimas, las células de Purkinje, y estas células son las que reciben muchísimas señales y tienen que integrar todas estas señales. La uso de ejemplo nada más, pero cada neurona de los cientos de miles de millones que tenemos tiene que hacer lo mismo, integrar la información que recibe y decidir si va a enviar o no va a enviar un impulso nervioso hacia otros sitios. Esta es la corteza cerebral, también perfectamente organizada en columnas. Pues sabemos mucho de cómo funcionan estas columnas o estos circuitos. Técnicas muy recientes, esta es una técnica recientísima que acaba de ser publicada hace apenas dos o tres meses. Para poder ver todas las células, lo que siempre se tiene que hacer es fijar el tejido, hacer los cortes y verlos en el microscopio. Ahora ya tenemos muchas maneras de ver a las moléculas que están dentro de las neuronas, con técnicas muy bonitas, que usan anticuerpos, usan proteínas que reconocen a las proteínas que están dentro de las neuronas, y luego se usa otro anticuerpo que emite luz y que se pega al primer anticuerpo, o sea, es un sándwich de moléculas. Y entonces podemos ver ya las moléculas específicas que están dentro de cada neurona. Pero esto se tiene que hacer, bueno, se hace ya desde muchos años, en este instituto, muchos laboratorios usamos estas técnicas ya, pero hay que hacer los cortes. Cuando entre los muchos adelantos técnicos que van a permitir un adelanto extraordinario de las neurociencias, está esta nueva técnica en donde sin necesidad de cortar el tejido, se ha logrado eliminar las moléculas que estorban, entre comillas,